Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Nos quedamos en el libro de Reyes, en el exilio, al cual han sido llevados por idólatras las tribus de abajo, las dos que habían quedado, las tribus de Benjamín y de Judá. La destrucción de Jerusalén se llevó en 3 etapas. La primera etapa fue en el año 605, en la cual se llevan cautivo a nuestro buen amigo Daniel el profeta. Después, en el año 597, hay un segundo exilio a Babilonia, donde se llevan a nuestro buen amigo Ezequiel. Y ya en el año 586 es la destrucción total del templo. Se roban las copas, se roban el altar, el arca, se roban todo y se lo llevan a Babilonia y destruyen y queman Jerusalén. Y pasan 70 años de exilio babilónico. Y se cumple lo que el profeta Jeremías había dicho y el profeta Isaías, de que Dios los iba a regresar a la provincia quemada y calcinada, a esa provincia que nadie quiere ir, que se llama Jerusalén. Pasan 70 años y de pronto aparece un rey en la historia, Ciro el Grande. Le pega a Babilonia. Nabucodonosor ya había muerto. Ahora estaba uno de sus nietos, Salmanasar, un tipo irreverente, ególatra. Y una noche se pone a emborracharse y ya tomado y en plena orgía, pide traer los platos, las tazas que se habían robado de Jerusalén, las del templo. Empieza a beber vino de las tazas de oro y de plata del templo salomónico. Estaba en plena fiesta el hombre y de repente aparece una mano que escribe sobre un muro: Mene, Mene, Taki, Tarsis. Salmanasar se queda viendo y dice: ¿qué es? ¿Y qué quiere decir? Vivía el viejito Daniel, el profeta, y dice: esto quiere decir de parte de Dios que has sido pesado y has sido hallado falto y hoy mismo te van a quitar el reino. Ciro el Grande lo que había hecho era secar el Éufrates, desvió el Éufrates y pudo entrar a la invencible Babilonia. Esa misma noche se cumple la profecía y le quita el reino a los babilónicos. Los judíos que eran presos de los babilónicos ahora son presos de los persas y de Ciro. Pero hay un detalle: Dios conoce a Ciro 200 años antes que él aparezca en la historia. Isaías 44, 28. Jehová, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. No le importa que sea persa, babilónico. A Nabucodonosor lo puso a andar como bestia. Cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y el templo será fundado. Hay un historiador judío, Josefo, él es el que dice que el viejito Daniel le llevó la profecía de Isaías a Ciro el persa y se la enseñó y le dijo: mira, Ciro, cómo nuestro Dios escribió por nombre de ti hace 200 años que tú ibas a edificarles el templo y serías su pastor. Ciro se queda sorprendido. El verdadero Dios, el que la iglesia cristiana hereda, porque nosotros somos el Israel espiritual. Ciro lo que hace es hacer las órdenes de ese Dios que habló de él hace 200 años. Jeremías vivió en el año 627 a 586. Él estuvo con los reyes Joacín, Joaquín, Sedequías. Y él, Jeremías, escribió que en 70 años de estar en Babilonia iban a regresar. ¿Será que Dios conoce todo? ¿Será que Dios lo conoce por nombre? ¿Sabe cuántos cabellos tiene usted en la cabeza? Sabe todo. Conoció a Esaú y a Jacob desde antes de nacer. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán al rey de Babilonia 70 años. También Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
Los despertaré con mi buena palabra. ¿Saben qué hizo Esdras cuando llegó a Jerusalén? ¿Qué traía en los brazos? La Biblia hebrea, los rollos. Él y 120 copistas habían compilado en Babilonia todo lo que andaba disgregado, y él lo trae junto a través de Esdras. ¿En qué año Ciro le pega a Babilonia? En el 539. Y luego, un año después, Ciro, al conocer la profecía, hace su decreto, que es como termina el libro de Segunda de Crónicas, y es como comienza el libro de Esdras, con el decreto de Ciro, que le va a dar libertad a los judíos para regresar a Jerusalén. Ahora sí vamos a la Biblia, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, año 538, porque él le pegó a Babilonia en el 539, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Todas las cosas que suceden en el mundo, en los hindús, en los coreanos, en los norteamericanos, todas las cosas que suceden en esos reinos importantes, es para que se cumpla la palabra de Jehová. El regresar a Jerusalén, ¿quién lo motiva? No es el hombre, es Dios. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también de escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el rey de ese mundo: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y luego le dice a los judíos: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifíquele casa a Jehová, Dios de Israel, porque él, Jehová, es Dios. Sigo reconociendo que Jehová es Dios. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, dinero, para la casa de Dios. En Babilonia fueron bien tratados, no fue como en Egipto. Y ahí se ve por primera vez el perfil del pueblo judío: buenísimos para el negocio. No estoy hablando de askenazis ni de sefardíes, estoy hablando de los verdaderos descendientes de Abraham, que habían hecho tanto dinero en Babilonia que muchos dijeron: ¿a qué regreso al pueblo de espanto? ¿A qué regreso a esa provincia quemada? Y entonces solamente regresan a los que Dios les despertó el deseo religioso de seguir a Jehová. Nada más 50,000 de los milloncitos que se fueron. Van a regresar en 3 grupos. De hecho, el libro de Esdras no habla de Esdras hasta el capítulo 7. Los 6 primeros capítulos habla de Zorobabel, no de Esdras. Esdras aparece 70 años después. Los primeros que regresan es con el edicto de Ciro en el año 538. Y regresa Zorobabel, que es descendiente de David, nieto de Joaquín. Regresa un sumo sacerdote que se llama Josué, no es el discípulo de Moisés, y 50,000 gentes. Y van a hacer un viaje de Babilonia a Jerusalén de 10,000 kilómetros. Usted se hacía a pie de 3 a 5 meses. 80 años después, en el capítulo 7 aparece el grandísimo Esdras. Y ya los últimos en ir son en el 445, Nehemías. Nehemías es el que restaura la muralla de Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, que son las únicas 2 tribus que se habían salvado: sacerdotes, levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó, y todos los que estaban a su alrededor ayudaron con plata, oro, ganado. Todas las copas y los utensilios que habían sido del templo de Salomón. Dice Ciro: esas copas no me pertenecen, son de Jehová, llévenselas. Cuchillería y todo tipo de accesorios, 5,400 utensilios son para ustedes, cárguelos y llévenselo a Jerusalén, porque no es mío, es de Jehová. El capítulo 2 habla por nombre. Fíjese que Esdras tuvo la curiosidad de anotar quiénes regresaron a Jerusalén. Y esta lista se complementa en Nehemías 7, del 5 al 73. Al terminar el capítulo 2,
Los que regresan con Zorobabel, que es un descendiente davídico, son 50,000, son de la tribu de Judá y de Benjamín. Pero también de las 10 tribus que se fueron a Asiria cautivas, 135 años antes, se estuvieron escapando de Asiria y llegaban a Babilonia. 10,777 de esas 10 tribus y 8,000 bestias de carga. Venimos del exilio, venimos de los castigos de reyes, venimos de Egipto y no entendemos. Y es cuando Esdras hace una oración, dice: no podemos, Señor. Creo que necesitamos algo más que el castigo. ¿Sabe de qué estaba hablando Esdras? De la gracia que era necesaria que viniera con Cristo Jesús. Nicodemo le dice: ¿cómo se puede entrar al cielo si no podemos? Y Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo con Cristo. Algo superior a la ley y al castigo, la gracia. Bueno, regresemos con Zorobabel. Capítulo 3. Restauración del altar y del culto. Primer año después de llegar a Jerusalén, compusieron las cabañitas, las casuchas que había allá y se metieron a vivir. Al otro año, inmediatamente lo que hacen es levantar el altar. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Entonces levantaron Jesuá. Jesuá es Josué, él es el sumo sacerdote que se fue con Zorobabel. Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Zorobabel, hijo de Salatiel, aparece en la genealogía de Jesús en Mateo. Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley del Moisés, el varón de Dios. Recién llegaron, se volvieron religiosísimos. Inmediatamente todos los holocaustos, el de la mañana, el de la tarde, el de por pecado, todos. Verso 3, y colocaron el altar sobre su base anterior porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, los samaritanos, que ahora son cruza de judío con asirios, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. La fiesta solemne de los tabernáculos era una Pascua de puro pobrecito, y celebraron su Pascua. Pero no solo eso, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, todas las fiestas de una vez, y que no falte ninguna, porque eso los diferenciaba. Y esto se la perdonaron los samaritanos. Lo que no le perdona es cuando ya le empiezan a echar cimiento al templo. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, holocaustos cada día, holocausto continuo, nuevas lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo por pecado, toda ofrenda voluntaria. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo todavía no. Ahora se volvieron bien religiosos. Su altar lo primero, y que no falte un solo sacrificio de los que Números manda. Pero vamos por más. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles, carpinteros, y trajeron de Jope, del mismo lugar donde habían traído material para el templo de Salomón, de ahí mismo, por órdenes de Ciro. En el año segundo, 2 años después de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, es ascendiente de Cristo, Jesuá, que es Josué, y los otros hermanos que también eran sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, 50,000, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de Jehová. Estos levitas de 20 años habían nacido en Babilonia, Estos creo que no sabían hablar ni siquiera hebreo, sabían arameo, que era la lengua de Babilonia. O sea, ya era como cuando usted tiene un hijo en Estados Unidos, ya ni el español habla. Jesuá también, o sea, Josué, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a todos los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con otros muchachos. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es
su misericordia sobre Israel. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, la que construyó Salomón. ¿Qué tiempo tiene que habían destruido la casa de Salomón? 50 años. La destrucción de Jerusalén fue en el 586. Había gente todavía que conoció el templo salomónico y ahora está viendo que se está echando cimiento al nuevo templo, al segundo, conocido como el templo de Zorobabel. Y entonces no pudieron contener las lágrimas de emoción, y máxime que pusieron a gente a tocar alabanzas a Dios. Imagínense echándole los cimientos al templo y mientras tanto un grupo cantando hermoso salmos, como en la época de Salomón, cuando la música era tan preciosa. Y entonces se pusieron a llorar. Aquí ya están interviniendo dos profetas, Ageo y Zacarías. Ellos dijeron: no lloren, gócense mejor. Y muchos de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro. Era tanto lo que se lloraba y tanto lo que se reía de alegría, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía esto hasta lejos. Emociones encontradas. Reían y lloraban. ¿Pero por qué reían y por qué lloraban? Empezaron a poner los cimientos, la gente empieza a cantar, los cantores, los jóvenes están llorando porque están conociendo sus raíces, se dan cuenta que no son babilónicos, sino que son de Jehová. Y los ancianos que conocieron la primera casa están llorando porque esta casa no es como la otra. La otra tenía más gloria, más decoración, tenía el arca del pacto y era más gloriosa. Hoy solamente es un pueblo quemado con un altar y el inicio de un templo. Y entonces se ponen a llorar. Se dan cuenta también que falta algo que ya no regresó de Babilonia, y fue el arca del pacto, que ahí ya se perdió. Algo todavía más grave: cuando Moisés inauguró el tabernáculo, la gloria de Dios se presentó, el Shekinah, e inundó el tabernáculo, y la gente empezaba a llorar y no podía contenerse por la presencia de Dios. De la misma manera, cuando Salomón inaugura su templo, el Shekinah estuvo ahí e inundó el templo, y el pueblo estaba feliz por la presencia de Dios. Pero en esta casa, la de Zorobabel, ellos están esperando que la Shekinah haga su presencia y muestre el poder ante el mundo que estos son hijos de Dios. Y la Shekinah no llegó, no se presentó el Señor, y eso causó el llanto. La Biblia dice que la casa postrera será mejor que la primera. Es porque algo más grande venía. La casa misma de Dios descendiendo a la tierra a través de su Hijo Jesucristo. La gloria postrera será mejor que la primera. Y entonces la Shekinah no estuvo ahí porque ya estaban a unos cuantos años, 400 y tantos, de que la casa bajara del cielo a la tierra. La verdad, el camino, todo lo que Jesús dijo que Él era, iba a nacer en Jerusalén, en un sucio pesebre. La Shekinah hecha hombre. Claro que ellos no lo sabían, ni los mismos fariseos pensaron que Jesús era. Por eso Jesús dijo: hay tantos profetas que quisieron ver lo que ustedes están viendo y no ven. Yo soy. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. El tiempo viene y ahora es. Nos han dicho que va a venir alguien que es el Mesías y que nos va a enseñar mucho. Estás frente a Él. El Shekinah, la presencia de Dios, el Cristo encarnado, Dios mismo. Si amas a Dios en espíritu y verdad, eres su Israel espiritual, eres suyo. Luego en el capítulo 4 aparecen los adversarios de Dios y del pueblo de Dios, que en este caso son los samaritanos. Y dijeron: vamos a ir con el chisme al rey de Persia, de que ustedes se van a levantar en contra de ellos. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Chisme y chisme durante el rey Asuero, Artajerjes, Darío, Ciro, chisme y chisme. Esdras llega 70 años después y se sorprende al ver que estos judíos remanente de Dios se habían metido con mujeres paganas, y empieza a llorar y pide oración. Pero Esdras también llega con un regalo sorprendente para todo el que es judío: el Pentateuco en rollos, él y todos sus escritores.
compiladores. Lo que Esdras hace es levantar un muro espiritual en Jerusalén, que ahora es la ciudad santa, porque Jerusalén tiene la ley de Dios en un libro y creen en ella. Esdras crea un muro espiritual entre Jerusalén, que es ciudad santa, y el resto del mundo. Solamente la ciudad santa es salva, porque tiene la ley y la palabra de Dios. Llega después Nehemías y él levanta otro muro, pero este muro sí es físico, de piedra, la vieja muralla. Ya hay dos muros, el muro espiritual de la palabra y el muro físico que Nehemías levantó. Y hay dos pueblos, el que está en Jerusalén, que es la ciudad santa, que va a ser salvo, y los de afuera que no van a ser salvos, aunque sean descendientes de Ciro. Pero llega algo milagroso, una gloria postera mejor. Y Jesús, inspirando el libro de Efesios a través de Pablo, Efesios 2:14. Fíjese lo que Pablo está escribiendo a través del Espíritu Santo, que es Dios. Acuérdense del muro doble que tiene Jerusalén ahorita, que hace que Jerusalén sea santa y el resto no. Desde el 11 les leo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los que estaban fuera de Jerusalén, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, gentiles, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, los que estaban afuera de la muralla y los de adentro, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que había puesto Nehemías y Esdras, aboliendo en su carne preciosa en la cruz las enemistades de estos dos pueblos. La ley que llevó Esdras, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo, la iglesia. Y nuevo hombre, haciendo paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El permiso que tenemos de ser pueblo santo a través de la fe, aunque no seamos judíos, aunque no tengamos todos los antecedentes de Esdras, Nehemías, ahora somos un solo pueblo en la fe. Mujer, viene el tiempo, ni en Jericim ni en Jerusalén, sino en todo lugar donde se nombre y se invoque mi nombre con fe. Esos adoradores, en espíritu y en verdad, son los que Dios quiere. Y de ese tipo de adorador es usted, un solo pueblo, el Israel espiritual, el Israel verdadero, el salvo. Jesús rompió en su sangre esa barrera que Esdras había puesto. Jerusalén es santa, el resto no. Nehemías la acordonó con piedra, pero llega Jesús y rompe eso y se lo dice a Nicodemo: es que ustedes ni con la ley ni con el castigo, es necesario un nuevo corazón, corazón de carne, que solo Dios puede dar. Que Dios nos ayude, que vivamos agradecidos porque sabemos que por fe Él abolió la enemistad entre esos dos pueblos e hizo un solo pueblo al cual usted pertenece. No son los judíos que guardan la Torá, ya no. Aunque se sepan la Torá de memoria, aunque tengan la barba hasta el piso, aunque tengan todos los accesorios que usaban los judíos, levitas, sacerdotes, no pasan, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesús para que ahora nosotros, que estábamos fuera de las promesas, de la ley, de los holocaustos, de los sacrificios, ahora tengamos entrada a través de la sangre de Cristo. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo por tu sangre bendita. Ayúdanos a seguir, a perseverar. ¿Qué razón tenía Esdras? Señor, no podemos ni con castigos. La carne nos traiciona. Necesitamos un nuevo corazón, algo superior a la ley todavía, la gracia. Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo. El que nace del agua y espíritu, no de la ley. Por eso, Señor, estamos tan agradecidos. Bendícenos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.